regreso en Cátedra Médica. Aquí en la cabina, señores, uno la pasa muy bien, definitivamente. Hoy es viernes de dermatología y le damos la bienvenida a la doctora Mariel Isa, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días, doctora. Felices de tenerle por aquí una vez más. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y la invitación para informar de manera adecuada sobre un tema tan importante que es la dermatología. Definitivamente. Y nosotros queremos que la gente que nos escucha pueda tener esa orientación de la mano de la doctora Mariel Isa. Si usted tiene algún tema de piel, algo que le salió y usted quiere consultarle a la doctora, describir qué es eso que tiene, la molestia que le está causando y que la doctora le pueda dar las recomendaciones del lugar, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Nuestras líneas van a estar abiertas en el transcurso del programa para que usted se pueda comunicar con nosotros. Hoy de manera específica vamos a estar hablando de lunares, los mitos y las realidades que hay detrás de esto. Doctora, yo creo que hay que explicar por qué salen los lunares. Mira, primero vamos a entender un poco porque a veces se nos complica y entendemos que los lunares son lesiones malas. Entonces, aclaramos, Comenzando los lunares son lesiones en su mayoría que deben y que son benignas, comunes y normales. Tener un lunar no es una cosa fuera de lugar. Entonces, los lunares generalmente, nosotros siempre hemos dicho que el color de nuestra piel lo dan unas celulitas que se llaman melanocitos. Esas células que se pigmentan a veces por alguna razón que vamos a ir explicando a lo largo del programa, que puede ser alguna predisposición genética de ese paciente o que puede ser de un carácter normal porque poco a poco se va exponiendo a las radiaciones ultravioletas, esas celulitas se agrupan y forman ese cúmulo o ese tumorcito, vamos a usar la palabra que a veces es petada, que es tumor, ese grupo celular que se llama entonces lunar. Para nosotros, en medicina, muchas veces la terminología que más utilizamos es nevo o nevus, que a veces la usamos distintamente con el paciente y no entienden un poco lo que es nevo. Nevo también es un lunar. Entonces, estas lesiones, estos lunares son grupos de células normales, que así es que deben ser, de pigmento, que por alguna condición, pues ahí se acumularon. Entonces, doctora, usted decía, pueden aparecer por una predisposición genética o por una exposición excesiva al sol, quizás sin la protección adecuada y todo lo demás. Entonces, en el caso de esos lunares que aparecen por una predisposición genética, no tengo nada de qué preocuparme a cuando aparecen por una exposición al sol. ¿Cuál es la diferencia ahí? Mira, el mito más grande, porque andamos en mitos y realidades, es que la mayoría de las veces en la consulta el paciente te dice, tú le preguntas, ¿y este lunar? Ay, no, doctora, deje ese lunar ahí que yo nací con él. Eso está perfectamente bien, lo he tenido toda la vida, pero ¿te lo has evaluado en algún momento? La gente dice, claro, decorativo. La gente a veces, y muchas veces los lunares tienen alguna característica que a veces es especial. Sabemos por ahí que hay artistas con lunares que dicen que valen mucho dinero. Y entonces eso son cosas muy culturales. Entonces el paciente minimiza ese lunar. No es que hay que advertir o preocuparse porque yo tengo lunares desde el nacimiento o porque mi bebé nació con lunares. Es que hay que entender que es una realidad, que esos lunares que se llaman congénitos con los que yo nací o los que me salieron en los primeros años de mi vida, son lunares benignos, pero que en la vida, ante determinadas situaciones como exposición solar inadecuada, entonces pudieran cambiar. ¿Y qué debo verificarlos de manera normal en mi seguimiento de rutina que se supone que debo hacer con dermatología? O sea que un lunar con el que yo nací puede convertirse en algo maligno atendiendo a quizás mis hábitos, a esa exposición que hablábamos anteriormente. Así es, mira, los lunares congénitos cada vez se sabe que se transforman mucho menos. La capacidad de transformación de estos lunares, dependiendo las células y la estructura que tenga, es mucho menor, además del tamaño. Es importante entender que el tamaño de un lunar influye. Mientras más grande es mi lunar, mayor capacidad de cambio puede tener. Y se estima que muchas veces estas manchitas, que son lunares, que nosotros le decimos en el pueblo antojos, nací con un antojo. Si tiene más de 5 milímetros, es algo que hay que advertir y que hay que evaluar porque pudiera cambiar. Y claro, hay otras lesiones
lesiones que ya tienen un cambio todavía más importante porque son mayores. Pero esta lesión con la que yo nazco pequeñita puede cambiar por una exposición. Como se dice, se estima que una quemadura solar en 3 ocasiones puede aumentar significativamente el riesgo de transformación de una lesión totalmente benigna. O sea, 3 veces que voy a la playa, no me que pongo me el protector solar como debo. Ya estoy aumentando el riesgo de que ese lunar que tengo ahí, que nací con él, se pudiera convierta cambiar en algo maligno. Casi siempre el cambio se produce, pues como es una exposición acumulada en la adultez del paciente, y por eso le advertimos, si tu lunar de nacimiento cambia de color, si empieza a doler, si empieza a sangrar, si hay algo totalmente distinto, si percibes que algo ha cambiado, entonces es un indicativo de que hay que chequearlo inmediatamente. Es importante eso, doctora, porque quizás la gente no le va a prestar atención a un lunar con el cual nació. Quizás le ponga atención a algo que no tenía y apareció y dice, bueno, aquí hay que verificar. Pero no va a estar tan pendiente de ese lunar con el que nació, que está ahí toda su vida. Y es importante entonces eso que dice, verificar si hay cambios en el color, si da dolor en el área en donde está el lunar o si sangra. Esas son las manifestaciones principales. Hay otras manifestaciones. Hay otras y son importantes. Mira, una persona normalmente puede tener desde 1 hasta 40 lunares dependiendo. Ya hay algunas predisposiciones genéticas, algunos síndromes familiares donde los pacientes presentan más de 50 lunares, lo que aumenta cualquier tipo de riesgo de que eso pueda traducirse o convertirse en alguna lesión maligna como el llamado melanoma. Entonces, simplificando desde el inicio, nosotros le decimos siempre a los pacientes, hay una regla que es básica en evaluación de lunares, que se llama ABCDE. El doctor Amaury estaba hablando del ABC. Pero ahora vamos a hablar del ABCDE de los lunares. Okay. Entonces ahí es importante entender. Primero, asimetría. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si doblas una lesión en 2 y hay algo que no queda cuadradito y simétrico, entonces ya decimos que es asimétrico. O sea, es el lunar que no es igual de un lado que del otro. De un lado que del otro, y al doblarlo como un sándwich en el pensamiento, evidentemente, pues no te va a coordinar. Entonces, segundo, el borde. La B es de borde. ¿Mi borde es regular o mi borde irregular? La C, el color. Si es un color homogéneo, esas son reglas básicas, clínicas, o heterogéneo. O sea, tengo un solo color o yo tengo un lunar que tiene 3 colores diferentes en los puntos que tenga. Entonces, A, B, C, asimetría, borde, color. Entonces, ahí sigue la D, el diámetro. El diámetro. Si mi lunar tiene más de 6 milímetros, y muchas veces el paciente te pregunta, doctora, a ver, ¿y qué voy a saber si tiene más de 6 milímetros o no? Agarra una regla que tomo, y nosotros a veces le decimos, mira, toma el lápiz de carbón normal de escribir, y la borra y te lo pones arriba del lunar. Y si sale de ahí, entonces hay que evaluar. Claro, hay que evaluarlo todo, pero hay que evaluar con un poquito más de regularidad. Entonces, si tiene más de 6 milímetros, ya también es una advertencia. Y la E, la evolución. Si es rápida o si es lenta. Generalmente los lunares benignos tienen una evolución lenta. Salen, están ahí, no han cambiado durante toda mi vida. Desde que salieron, ahí están. Ahora, rápidamente me salió y empezó a cambiar. Entonces ya eso es un signo de alarma. Y nosotros siempre tomamos esta regla básica para decir a los pacientes, si de esos 5 acápites hay 3 positivos, vamos a sentarnos y vamos a hablar, a ver lo que vamos a hacer. Y hay otra que todavía es más fácil, que se llama el signo del patito feo. El signo del patito feo. Expliquemos este concepto, doctora. A veces yo le pregunto y le digo a los pacientes que tienen muchos lunares, ¿cuál lunar es diferente? Y te dice, ay doctora, yo no sé. Entonces le enseñamos el signo del patito feo. Para las personas que tienen muchos lunares, que se miren a un espejo y vean que la mayoría de sus lunares van a ser muy similares, a simple vista muy similares. Pero siempre va a haber uno que es distinto. Y a ese se le llama el patito feo. A ese hay que ponerle atención. Entonces, ese lunar que tú tienes viejo o nuevo, que es diferente a los demás, es un lunar que probablemente tengas que tenerle una mayor observación y una mayor evaluación. Son cosas básicas que se pueden hacer en casa. Excelente. Doctora, yo quisiera que nos detengamos un poquito en lo que usted mencionaba, decía, lo que la gente conoce como antojo.
es un lunar y es un lunar al que hay que ponerle atención. O sea, eso no fue que usted se antojó de una hamburguesa, de un picapollo, de un refresco rojo y que por eso el niño nació con esa mancha. Vamos a explicar esa parte para que la gente tenga conciencia de la importancia de poder chequear eso en ese bebé que acaba de nacer y que usted está asumiendo que nació con eso porque usted se antojó de algo y no pudo comer. Claro, la mayoría de las lesiones que vienen, de los lunares que vienen desde el nacimiento, muchas veces son manchas, una manchita marrón clara, a veces marrón oscura, que tienen alguna forma. La gente siempre le busca una forma y te dice y la asocia esa forma. Mira, eso es igualito. Y no me comí lo que quise comerme y no hice. Generalmente, si son de lesiones melanocíticas, pues eso es un lunar. Y eso lo único que hay es que mantenerlo en observación. Es todo lo que hay que hacer. O sea, generalmente nosotros siempre decimos, la piel es el órgano más grande y más expuesto. Está ahí, está expuesto todo el tiempo. Entonces hay que evaluar todo lo que le salga. Claro. Importante eso, doctora. Motivamos a la gente a que se comunique con nosotros. 809-682-9850. Buenos días, Cátedra Médica. Creo que hay Arizali. Buen día. Buenos días. Adelante, Daris. Aquí tranquilo, quieto. Una pregunta para la doctora que está ahí en la emisora. ¿Qué pasa? Yo nací con una mancha blanca del lado del oblicuo derecho. ¿Qué podría hacer eso? Gracias y buen día. Escucha por la radio, Daris. Adelante, doctor. Bueno, si es una mancha blanca desde el nacimiento, generalmente es también lo que nosotros le llamamos en el pueblo un antojo, pero es un nevo. Este nevo también está derivado de estas células melanocíticas, células de pigmento, pero que no tienen color. Es un acúmulo de células irregular totalmente benigno y esto no va a cambiar. Por eso, cuando el paciente nace, tiene su lesión de un tamaño y la mayoría de las veces, a medida que va creciendo, la lesión se queda del mismo tamaño. Si aumenta porque la anatomía donde está, pues también lo hace, pero no debe aumentar más de ahí. Claro está, habría que evaluarlo porque a veces, aunque es muy raro, hay lesiones de vitiligo congénito, de esas manchas acrómicas que no son un acúmulo celular, sino que simplemente son células normales que nunca desarrollaron ahí el color. Entonces, hay nevos que son estas manchas blancas que pueden ser nevos anémicos si tienen poquito color o nevos acrómicos si no tienen nada. O puede ser un vitiligo congénito, que es muy raro y generalmente el paciente ya en la adultez viene desarrollando otras manchas blancas de vitiligo. O sea que habría que verlo, pero saber que en esa zona en particular, pues hay que cuidarse un poco más del tema del sol, porque si no hay pigmento, sabemos que el pigmento es la protección natural. Claro, así es. Seguimos con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Mire, mi pregunta va igual que el señor que termina de llamar. Yo tengo una mancha negra en una del lado de la costilla, como le llamamos, de nacimiento, esa mancha negra. Pero todos mis hijos tienen eso y también mis nietos salen con eso. Entonces, yo pregunto, eso, quisiera que usted me explique a qué se debe eso, porque mis nietos nacen así. Y mis hijos también. Y también verruga. Yo tengo una verruga grande en la espalda. Yo he querido operarme de eso, pero mucha gente me dice que no sé. Sí. Quédese pendiente por la radio y la doctora le va a responder en breve. Buenos días. Bien, bueno, doctora, vamos a aclararle las dudas a este oyente. Adelante. Mira, es una pregunta interesante porque él dice es una mancha que tienen mis hijos, que tienen mis nietos. Es un cambio genético, es una mutación que se pasa de familia en familia y generalmente, a menos que esa mutación no brinque una generación, todas las generaciones van a tener una mancha similar. Eso no significa que sea absolutamente nada malo. Hay familias que hay van diferentes y revisan al niño, tipos, doctora, sí, hay diferentes tipos de, bueno, pero eso puede brincar. Igual que como yo nunca tuve nada y de repente soy yo la primera que inicio con mi cambio, mi mutación genética. La doctora oncóloga hablaba hace un ratito también de este tema del estudio genético. Entonces es importante entender que este cambio genético puede pasarse de familia a familia y no pasa absolutamente nada. Evaluarla,
cuidarla, protegerla, clasificarla, porque hay muchísimos nevos, muchísima clasificación. Algunos salen con pelo, otros salen sin pelo, algunos son una mancha parda con muchas pequeñitas más oscuras, otros son totalmente oscuros. Entonces lo importante es clasificarla y mantener una observación por si hay algún cambio, pero con eso no hay que asustarse. Y el señor habla del término verruga. Sí. Para nosotros es muy clásico que los pacientes cataloguen como verruga toda protuberancia de la piel. Todo lo que sale de la piel le dicen que son verrugas. Y no es así. Y generalmente hay que entender que muchas veces el término verruga nosotros lo manejamos un poco más para estas lesiones que son producidas por algunos virus, que ya ese es otro tema. Pero también tenemos estos acúmulos celulares que pueden ser, dependiendo la celularidad, pues melanocítica. Vamos a entender que él tiene un nevodérmico. Vamos a hablar y entender eso, que es un lunar, pero que ha aumentado su tamaño, que es totalmente benigno, totalmente normal y que se encuentra en la parte intermedia de la piel. Porque también hay que entender que los lunares se clasifican y que depende de su clasificación, pues a veces aumenta el riesgo o no. Si el que le dijo que no se lo quite es un profesional en el área de la salud, en dermatología, entonces está perfectamente, solo mantener su observación y cuando usted vaya, pues siempre decirle, doctor, vamos a ver la verruguita, la lesión que tengo aquí que usted me dijo que no me quitara. Pero si el que se lo dijo fue alguien que no está en esa capacidad, pues mi recomendación totalmente sería evaluarlo. Y que no vayan a inventar de que le van a enganchar un hilito para Ay, sí, eso es muy típico. Se amarran un hilo, sí, lo que para muchas la veces le verruguita. va bien porque tienen un santo que los cuida. Siempre hay un ángel salvador que hace que se necrose el tejido porque estamos quitando todo el componente vascular, lo ahorcamos. Eso es como hacer una especie de ahorcamiento. Y entonces la lesión pues se muere, se pone negra y se cae. Pero eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa, doctora? Lo que pasa en la mayoría de los casos es que empieza un proceso inflamatorio que trae una posibilidad de que se contamine secundariamente con bacterias y el paciente empieza a desarrollar incluso un absceso. Puede tener lesiones totalmente dolorosas donde la bacteria entonces ya empieza a hacer su proceso y puede ser peligroso. Entonces no se amarren las verrugas. Por favor, usted acérquese a los Sí, profesionales que están capacitados para que evite complicaciones de salud. Doctora, usted decía que en el caso de los lunares o nevos, como se le conoce en términos científicos, hay una clasificación enorme. Vamos a ver si podemos detallar esta parte. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lunares y cuáles son las características, si cambian el color, la forma y la manera en la que aparecen en la piel? Mira, ¿por qué yo tengo que evaluarme? Yo tengo que evaluarme porque yo merezco, primero, una evaluación de calidad y segundo, una clasificación de mis lesiones para yo estar tranquilo y saber lo que tengo que hacer y recibir una educación de prevención ante cualquier cambio. Entonces, cuando se va al especialista, el especialista va a clasificar clínicamente el lunar, porque esa es la primera parte, historial, evaluación clínica. Entonces, nosotros podemos decir que los lunares pueden ser, un lunar de unión. El lunar de unión o nevo de unión generalmente tiene componentes en la parte más superficial y más intermedia de la piel, donde se une la epidermis y dermis. La piel tiene capas. Ajá. Entonces, la capa más superficial, ahí está la epidermis, está la dermis y después la grasita, como le decimos nosotros. Entonces, en la unión de las dos primeras capas, ahí donde se encuentran las células de pigmento, se desarrolla ese lunar. Casi siempre se estima que cuando nosotros nacemos, la mayoría de los lunares que se empiezan a desarrollar o los que vienen con nosotros son de unión. Y después ellos van a decir, no, yo no quiero esta casa aquí, mi casa va a quedar más arriba o más abajo. Y se van diferenciando. Okay. Entonces, los lunares de unión son lunares que a lo largo de la vida se mantienen siendo de unión en áreas importantes, como lo dijo el doctor Amaury, en palmas, en plantas, y en zonas mucosas, no dejando a un lado las uñas. Entonces, cuando yo tengo un lunar en las palmas, en las plantas, mucosa en los ojos, en las mucosas genitales, en los labios, en las uñas, son lunares de unión. ¿Qué pasa con el lunar de unión? Que el lunar de unión es benigno, eso es lo primero, pero tiene una posibilidad o una probabilidad ligeramente mayor de cambiar
a un lunar maligno en la adultez de ese paciente. Muy mínima, pero la tiene. Entonces, por eso siempre hay una advertencia de que los lunares de palmas, de plantas, de mucosas y de uñas son lunares que si se pueden extirpar, se extirpen, para evitar que se surja con el tiempo un cambio que se detecte fuera de lugar, no a tiempo. ¿Cómo pueden una persona identificar lunares en las uñas? ¿Cuál es la característica que tiene un lunar que aparece en las uñas? Mira, para nosotros es complejo muchas veces evaluar las uñas, sobre todo por nuestro tema racial. Nosotros tenemos una mezcla que siempre yo digo que es totalmente interesante. Y nuestras uñas se pigmentan a veces de carácter natural. Eso se llama melanoniquia. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros veamos una línea marrón oscura, única, en nuestras uñas, todo el mundo empieza a revisarse. Desde que hablamos de lunar, eso es increíble. Dando la clase es igual. Empiezan las palmas, todo. Yo, doctora, yo tengo uno aquí en el dedo, ¿qué hago? Pero eso es importante, eso es lo bonito de educar, porque la gente tiene que entender la importancia. Entonces, si yo veo que tengo una línea marrón, que desde el inicio hasta mi final de uña, que generalmente al final puede inclusive romper un poquito esa uña, tengo que evaluarla para que mi doctor me diga, no, mire, tranquilo que eso es una línea racial o por algún medicamento, por otra causa. O no, esto es un lunar y esto hay que mantenerlo en observación o simplemente tomar una muestra para estudio. Eso es algo que hay que entender. Bien, vamos a seguir con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Bien, ahí perdimos esa llamadita. Doctora, entonces usted hablaba también de esos lunares que aparecen en las palmas de las manos y en la planta del pie. ¿Por qué es importante poner atención a estos lunares que aparecen en estas zonas específicas? Mira, primero por lo que hemos comentado de que generalmente son lunares que se mantienen siendo de esa clasificación. Lunares de unión que tienen esa probabilidad de cambio. Y a eso le sumamos que generalmente más en las plantas que en las palmas, pero en las plantas muchas veces nosotros no estamos chequeándonos las plantas todo el tiempo. Ayer evaluando a un paciente le comentaba, ¿tienes un lunar ahí? Y me dice, no, doctora. Y cuando lo vimos tenía un lunar en la planta de los pies que no se había visto. Que la gente regularmente porque no se revisa. Uno generalmente no se revisa entre los deditos de los pies y demás. Entonces son lunares que cuando tienen un cambio nosotros no lo advertimos porque ni siquiera lo habíamos visto muchas veces. Entonces hay que evaluar estos lunares. Claro, ya hay técnicas y hay tecnología distinta que nos ayuda mucho más en esta evaluación. Otro tipo de lunares que hay son los lunares compuestos o los lunares dérmicos. Ahí hay dos diferentes. Compuestos porque querían las dos parcelas, la de arriba de la piel y la de la parte intermedia. Es un lunar agayú, exacto, buen dominicano. Muchas veces el lunar tiene una protrusión mayor, puede tener una superficie lisa o puede tener como muchos bultitos arriba y la gente tiende a asustarse y creer que es otra cosa. O puede ser un lunar dérmico que sale muchas veces inclusive a nivel facial, lo vemos en las mujeres, que a veces decimos la verruga de la doña. No hay ninguna verruga de doña. O sea, es una lesión que es un nevodérmico que a veces inclusive tiene un colorcito más parecido al color piel y que puede desaparecer con el tiempo. Bien. Bueno, doctora, en este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso pues seguimos detallando todos estos mitos y las realidades que hay detrás de los lunares que aparecen en su piel. Así que permanezca en sintonía, vamos a la pausa y regresamos en breve.